Buenos días, profe. ¿Qué tal? Muy buenos días. A ver, déjenme tratar de abrir la lista de asistencias. En teoría tiene que ser esta. No sé si ya tuvieron oportunidad, yo espero que sí, de revisar en nuestra plataforma de Google Classroom, que ya se encuentra disponible, admitir, el protocolo en el que se encuentran establecidos todos los componentes y la manera como se tiene que presentar su bitácora o su trabajo, su compilado de los trabajos que hemos estado haciendo. Admitir, admitir. Entonces, ¿sí han tenido oportunidad de revisarlo o Sí, no? profe, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días, bien, bien, gracias. ¿Y usted? Lo escucho muy animado, eso me da mucho gusto. A ver, También bien, muy bien. ok. El número 9. Sí, nada más permítame un momentín en lo que se Ok. termina de abrir el archivo de Excel, porque también de nuevo como que está dando cierta Hola, lentitud. profe. Hola, muy buenos días, bienvenidos a todos. Ok. ¿Sí sabe quién soy? A ver, recuerden los apellidos. A ver si viéndome se acuerda de mí. ¿Se acuerda de mí? Como no, claro que sí. Natalia, ¿cómo está? Muy buenos Muy bien, ¿y días, mucho usted? gusto en saludarla. ¿Qué le dice su hermana? Ya Igualmente. me parece que ya Nancy la superó en cuestión anatómica, de información clínica y demás. Bueno, porque obviamente estamos revisando temas que ustedes no tuvimos la oportunidad de estudiar en su momento, y más porque les parecía que supuestamente eran temas que nada que ver, porque ya ve que teníamos el grupo compartido con nutrición. Pero bueno, en fin, ahí ya podrá revisar la bitácora que se le encargué a su hermanita Nancy, y pues ahí va a revisar todos los temas que hemos estado trabajando, que probablemente nos va a tocar trabajar con usted el próximo curso. Entonces, pues Ah, ya creo bueno. que ahí va a tener un acordeón para poder revisar sus temas. Rólalo. Entonces, pero me da mucho gusto que esté muy bien. ¿Y ustedes ya terminaron o apenas la próxima semana terminan también ¿Terminar qué? el curso o sus clases más bien? Ah, no, todavía nos falta. Sí, de hecho, porque de hecho eso es otro anuncio que les quería comentar, ¿Te pongo? que nosotros la próxima semana prácticamente ya estamos terminando, es lo que también les quería informar. A ver, pero como que estoy teniendo problemas aquí, déjenme les comparto pantalla. Google Classroom, ¿dónde estás? Guitarra iPhone, a ver aquí, compartir. Me parece que todos estamos viendo nuevamente la plataforma de Google Classroom, ¿verdad? Usted. A ver, vamos a revisar. Sí, profe. Porque como que el Excel no se quiere abrir, pero vamos a utilizar nuestro archivo que tenemos por aquí guardadito. A ver. Si no, digo, en el peor de los casos, pues entonces les ponemos asistencia general. A ver, por aquí tiene que estar. Moisés Mercado admitir. Bueno, entonces en lo que voy encontrando este archivo, les decía, ahorita, en un momento más rápidamente vamos a revisar el protocolo para que luego no haya dudas. Y que es que yo no sabía, cómo no, todo estaba ahí explicado en su escrito. Entonces, claro que no está completo, o sea, nada más les puse como una prueba de los trabajos que tenemos hasta el momento, nada más unos cuantos, para que ustedes lo estén organizando, lo vayan escribiendo tal cual como debe de estar bien organizadito. De hecho, fíjense, el día de hoy vemos, ya cerramos el aparato circulatorio, sí o sí tenemos que ver el sistema nervioso central, admitir. El día jueves estaríamos revisando sus últimas dos actividades bueno, son 3 cuadros histológicos comparativos, ustedes ya tienen uno, faltan 2. Vamos a sintetizar esos 2 en una sola actividad, porque si no no nos ajusta el tiempo. Y el día viernes de esta semana estaríamos revisando sistema nervioso periférico, estructuras y demás. La próxima semana, el martes, vamos a sintetizar los órganos de los sentidos porque están muy relacionados con el sistema nervioso periférico. El jueves de la próxima semana terminaríamos la última de sus actividades para que ahora sí terminen de escribir su test, perdón, terminen de escribir su bitácora. Y el viernes de la próxima semana lo podemos dedicar, aquí está, se me hace que estas son sus calificaciones. Lo podemos dedicar a hacer un repaso para que dentro de 15 días, el martes, apliquemos su último examen parcial. Sí, van a ser las calificaciones. Y prácticamente ya terminemos,
completamente con su curso. Admitir. A ver, me estoy demorando mucho. Bueno, ¿les parece? Les voy a poner la asistencia general porque pues no me quiso responder Excel. A menos que rápidamente a ver si de pura casualidad me aparece aquí el archivo. Sirve que les doy tiempo antes de que se hagan las 9:10. José Pepe Chu y admitir justamente rayando a las 9:08. A ver, entonces hasta el momento de lo que se ha mencionado, ¿alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Las bitácoras, vamos a establecer una fecha de entrega. ¿Qué les parece que todavía les quede la próxima semana? Obviamente, porque nos falta que les entregue la última de sus actividades. Y van a tener toda la próxima semana y la fecha de entrega sería el próximo, es decir, después de 15 días, el martes. Miren, deje revisar el calendario. Se abre aquí. Buenos días, profe, acabo de llegar. Pepe Chuy, muy buenos días, bienvenido, nos da mucho gusto. Gracias, profe. A ver, si estamos a 28, la próxima semana terminamos, el próximo martes 11 de agosto aplicamos examen. ¿Les parece si el 11 de agosto establecemos la fecha para la entrega de sus bitácoras para que me dé tiempo de revisar? El jueves Sí, profe. probablemente pues ya les estaría no sé si ya les esté revisando completamente todas sus bitácoras porque pues obviamente tengo que revisarlas detenidamente. Pero sí o sí, definitivamente el viernes 14 de agosto ya les podría estar entregando sus respectivas calificaciones finales, o sea, de todo el curso. Profe, A sus las órdenes. bitácoras se refiere a lo de todos los trabajos, ¿verdad? Exacto, sí. De hecho, es lo que les estaba platicando en un comienzo, antes de que usted pudiera ingresar, que les acabo de poner aquí en la plataforma de Google Classroom precisamente el archivo del protocolo de cómo se deben de entregar sus trabajos. Ahorita lo revisamos, pero déjenme nombrar lista rápidamente. Google Sheets. Perfecto, aquí está. Entonces, son las 9:10, ok, en tiempo, excelente. Somos la mayoría, somos 21. Bueno, faltan unos que otros. Por ahí creo que Dea no se nos ha agregado, ¿verdad? Ella sí me escribió un mensaje por Google Classroom que tenía dificultades. Pero bueno, entonces por favor me van indicando para decirles poniendo su asistencia aquí. A ver. 17, La profe. 1. 15, profe. Mariam. A ver, aquí. El 2. Tranquilo, A ver. tranquilo. Momento, que soy lento. Y más porque aquí still loading. Ahí está. Entonces vámonos con las asistencias. A ver, ¿por qué no te pones número 1? La 3. Ahí está. 1. Luego, qué lento está esto, ¿eh? La 3, ok. El 2. 2, aquí está. Edgar, bienvenido, buenos días. 15, profe. Buenos días. El 15, uy, déjenme bajarle por aquí. Luis El Hernández. 10, aquí profe. está. La 14, Marco. profe. Nancy. También Nancy aquí está. 16. Estamos 17, hablando profe. con Juanita, 16. El 10, profe. Marco Dávila. El último, profe. 7, Marco. Aquí está. El último, Daniel Velázquez. Sí, aquí está. La 23, profe. 23, la 21. Ay, 22 también. Aquí El está. penúltimo. Oscar, buenos días. ¿Quién me falta? La 18, profe. Carla Priscila. Buenos días, aquí está. 5, profe. Buenos días. profe. El 11, aquí, que Daniel de la Cruz. ¿Quién más? El Yo, 6, Mariana. profe. Marian. 20. Exacto, aquí está. Buenos días. El Buenos 6 días. me dijeron. Aquí está Jonathan Alexander. Están bien prendidos, por ahí tienen la música de fondo. El 5, profe, por favor. Regina, buenos días, bienvenida. ¿Quién más? El 8, profe. Aquí está Roberto Carlos, bienvenido. Así. ¿Quién me falta? ¿Ya todos me dijeron? Entonces, por aquí tengo algunos huecos. Carla Profe, Sofía. Carlos Alberto no se pudo meter porque le están haciendo los estudios a su papá y lo tuvo que llevar. Ok, está bien, no pasa nada. Gracias por el aviso, el respaldo. Entonces, Dea, les comentaba en un comienzo, ella también nos escribió en Google Classroom. Ahí estaba justificando que tenía dificultades. ¿Alguien sabe qué pasó con Omar? Andrea tiene dificultades para conectarse, profe. Es... La 4. ok, bueno. le Omar vamos a aquí poner estaba, aquí. ¿no? Según yo sí también creo que lo había aceptado, Sí. pero... Sí, Omar. pues sí está conectado. Sí, aquí estaba. ok, ¿por qué no me dice Omar? Ya ve, ya le iba a poner... Perdón, no. profe. Es que Está bien, según andaba yo muteado. sí, tenía apagado el micrófono. Está bien, no pasa nada.
Entonces me falta José Eduardo. ¿Alguien sabe qué No, pasó? también tiene problema, profe. ¿Quién? ¿José Eduardo? Para conectarse, sí. A ver, pues vamos a poner aquí. Y finalmente, Carla Sofía, ¿alguien sabe si de su paradero? Sabe, ¿verdad? Bueno, les encargo, por favor, si le avisan. O si en el transcurso Tiene problemas con su internet, profe. Bueno, está bien. Entonces ahí Con su está. internet. Internet, pues ya le pusimos su respectiva justificación y ya tenemos asistencia. Excelente. Ya se guardó, sí, ok. Entonces, vamos a... para acá. Y ahora sí, Classwork. Todos estamos viendo Google Classroom, ¿verdad? Yes. Excelente. Muy afrancesado. Protocolo, aquí están, miren, déjenme minimizar la lista de los nombres. Aquí estamos en Classwork o trabajo de clase y protocolo para la entrega de bitácoras. Entonces, le damos clic y aquí están las instrucciones, formato básico requerido para la entrega de todos los trabajos desarrollados a lo largo de su curso, etcétera, etcétera. Entonces le damos clic aquí y efectivamente nos va a mandar al archivo que creé específicamente para ustedes. Aquí, bueno, nada más este es el título que yo le puse para que estemos de acuerdo, que es de qué se trata este documento, protocolo para la entrega de bitácoras, y el nombre de la asignatura, que obviamente es Biología del Desarrollo, y el de su servidor. Esto es opcional, lo van a ver más adelante. Introducción, bueno, ahí se dan el tiempo de leerlo. Aquí tienen la firma autógrafa de su servidor. Esto sí lo debe de contener su trabajo, obviamente, porque este es el mapa que nos va a dirigir a todos y cada uno de los trabajos que hemos estado trabajando a lo largo de su curso. Entonces aquí está especificado, estructura básica de la bitácora, 1.1, así números sucesivos, portada, índice, trabajos, cuadro histológico. Aquí está el número de páginas que correspondería a cada uno de estos trabajos. Aquí, bueno, esto nada más es hipotético. No hemos llegado hasta la 8ª actividad, pero vamos a llegar hasta la 7ª. Por eso les decía que esta semana tenemos que revisar los últimos 2 cuadros histológicos, porque aquí nada más les puse uno, el del aparato locomotor. Faltaría el del aparato circulatorio y el último que vamos a practicar el día de hoy, que es el del sistema nervioso. Entonces, eso se los voy a dejar hoy, se los subo para que lo revisen y el día jueves lo revisamos juntos, los 2 archivos en conjunto, es decir, va a ser una tarea de 2 componentes. Y la próxima semana terminaríamos con la 7ª actividad de Biología del Desarrollo. Aquí nada más les puse estos números porque obviamente nada más están incluidos estos trabajos. Obviamente, y por lo sucesivo, ustedes tienen que ponerle la numeración correspondiente a los demás, o sea, la actividad 2, 3, 4, 5 y 6, y así sucesivamente. Entonces, aquí se dan una idea, tiene la sección 1 y 2, que son los trabajos, examen, diagnóstico. Aquí sí, ojo, si me le ponen los 2, estupendo, ideal. Y si no, con que nada más me le pongan 1 está bien, así como en el ejemplo que se los puse aquí en el protocolo. Entonces, vamos avanzando, ya la portada aquí vienen las instrucciones. Lo único que sí les voy a encargar es el tamaño de fuente para que se vea así grandecillo, que se vea bien, que esté vistoso. El tipo de fuente, es decir, el tipo de letra, ya se los dejo a su consideración, esa libre elección, ya para que ustedes puedan ejercer su creatividad y lo entreguen como a ustedes les plazca. Esto también es opcional, las imágenes y los adornos y todo eso, bueno, eso también ya será a su consideración. Aquí vienen las especificaciones, el nombre que obviamente debe ser el suyo y la carrera que están cursando, pues en este caso kinesiología y el de su servidor. Entonces aquí, bueno, nada más algunas indicaciones generales. El índice también debe de contener su título del tema, sus respectivas numeraciones, obviamente, que son las reflejadas en el número de páginas. Y los subtemas, en este caso, bueno, ustedes lo van a organizar como ustedes lo consideren. Yo aquí les estoy dando nada más como el pie o la sugerencia de cómo lo pueden hacer y debería de estar. Aquí también otras nada más recomendaciones. Esto sí tienen que tenerlo también, es una página dedicada única y exclusivamente a todas las tareas que estuvimos trabajando, realizando a lo largo de su curso. También aquí generalidades. Y aquí empezamos. Este es uno de los exámenes que hicimos al comienzo del curso, si lo recuerdan, que hasta incluso les hice ahí la observación de que guardaran esos archivos porque al final se los iba a requerir. En este caso, para la entrega de su bitácora que esté completa. Quien no lo tenga, pues ahí ya se le va a caer, se le va a tirar esa calificación. Entonces, insisto, puede ser nada más uno, mínimo, o si le ponen los 2, también está perfecto, al final es para ustedes, entonces ahí se los encargo. Y aquí, esto también tiene que estar contestadito, obviamente, quizás no lo revisamos en su momento por cuestiones tiempo, lo que sea, pero quien no lo tenga contestado se va a considerar como que no está completo. Ahí para que tengan cuidado. Los cuestionarios, obviamente, también pregunta por pregunta se va a estar revisando, bueno, su servidor, o sea, si yo lo voy a estar calificando. Y las secciones de los trabajos también, obviamente tienen que estar completo la información personal, es decir, su nombre, la carrera y sobre todo la fecha.
Entonces, bueno, aquí no hay ninguna dificultad, ya están acostumbrados, estamos perfectamente bien capacitados para este tipo de documentos, cómo entregarlos y demás, porque ya los hemos estado revisando. Y al final, aquí está el profe, ¿le cuadro. puedes subir un poquito? ¿Aquí? No, un poquito más. ¿En dónde? En donde están los... Al principio de ese. ¿Aquí? No está Ajá. contestado, ¿eh? De hecho, este es el archivo no ok. contestado, para que Es luego... que no contesté esa. Ah, pues ahí tiene la sesión grabada, por si tiene alguna Sí. duda. Sí, sí. Ya ve, tanto que les No me repito y les acordaba. insisto. Pero bueno, está bien, Bien, esto pues ya. Entonces, los cuadros comparativos aquí, bueno, quien me le ponga fecha no pasa nada, está bien, ya dependerá, no hay ningún problema si no se la ponen, porque lo que me importa, porque acá pues ya tiene precisamente la cronología, o sea, la fecha en cuando se realizaron sus actividades. Aquí, si no quieren que se vea feo o si se lo pueden acomodar de alguna manera, que le pongan nada más día, mes, año, estaría bien, si no, no pasa nada. Y digo, ahí sí no me voy a poner tampoco muy exigente que digamos, pero obviamente tienen que estar contestadas cada una de las secciones que hemos estado revisando, precisamente nuestras secciones dedicadas a este tipo de actividad. Entonces aquí nada más le faltarían los últimos dos. Este es del aparato locomotor, faltaría el aparato circulatorio y en última instancia lo que vamos a revisar, que sería el sistema nervioso, que aclaramos, vamos a sintetizarlo junto con los órganos de los sentidos, que prácticamente pues estas solas son neuronas aferentes, o sea, bueno, ahorita lo vemos. Entonces, hasta aquí alguna pregunta, todo claro, todo bien, para que luego no quiero malhechuras y que yo no sabía. ¿Todos estamos entonces en el mismo acuerdo? Sí. Ok, perfecto. Pues entonces ahora sí vámonos a ello. Ay, se me hace que ese no era. Okay. Vámonos acá a compartir pantalla. Aquí, aparato circulatorio, compartir. Ya todos estamos apreciando nuestro archivo de PowerPoint, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, aquí ya vámonos a la velocidad de la luz. Ya son súper expertos. Espero. Entonces, bueno, circular, digo, completo, sencillo, cerrado, tetrápodos, el tabique interventricular. A ver, aquí sí, Pepe Chuy. Buenos días, ¿nos escucha? A ver, Sí, Pepe profe. Chuy, ¿nos recuerda rápidamente, por favor, por qué se dice que nosotros presentamos un sistema circulatorio doble y completo? Doble y completo porque tenemos, a ver, el doble dice porque tenemos un tipo de no, ¿cómo es? Tipo de... Ok, sí, va por ahí. Bueno, que es lenta y que es Baja presión, más, no baja tanto presión, lenta. perdón. Baja Ok. presión y alta presión. ¿Están de acuerdo con Pepe Chuy de que se les dice que es doble porque tenemos baja y altas presiones? Pues algo así. Más o menos. Tiene que Pero- ver, pero en Ajá, realidad tiene es que ver. doble. Va por ahí, Pepe Chuy, pero acuérdese que una va para dónde y la otra va para dónde. Ah, pues una va para los pulmones, Ok, ¿y la otra? la otra va para... A lo demás, ¿no? Que no son pulmones, o sea, hace al Ajá, organismo. Ajá. Se hace la circulación mayor o sistémica o la menor que serían los pulmones. Entonces Ujú. decimos que es completa, ¿por qué razón? Pepe Chuy, estoy Completa señalándole por- aquí. Ah, el tubo... Tabique, El tabique ¿qué? Interclavicular. ¿o cómo? ven. Ventricular, Las clavículas son interventricular. huesos. Ajá. Interventricular. Ventricular, así es, que no se mezclan los dos tipos de sangre. Sí, los dos Así de tipos de sencillo. Perfecto, bueno, ya sabemos las aves, los mamíferos, el cideo, los sapiens, neandertales, filípides, el juego de pelota mesoamericano, las funciones del corazón, que esto, bueno, la velocidad de la luz, para no entretenernos demasiado. Esto, bueno, sí es importante, pero yo creo que ya son expertos, me imagino, espero que sí. Eso también de que somos endotermos, bueno, aquí sí, porque vamos a platicar, en este punto ya nos tiene que quedar claro, porque miren, solo existen 3 líquidos que componen nuestro organismo para la manutención de la homeostasis. Hasta el momento esperaría que ya me sepan responder al menos 2, porque el tercero es el líquido cefalorraquídeo, pero a ver, vámonos con Daniel de la Cruz. Buenos días, ¿nos escucha? Bueno, Daniel. Se nos fue a dormir, tiene problemas con la conexión. Sí, ¿verdad? Pues bueno, pues ni modo. Entonces vámonos con Jonathan Alexander. Buenos días, ¿nos escuchas? Sí, profesor. ¿Qué tal, Jonathan? Buenos días. Por favor, ¿Qué tal? rapidísimo. Buenos días. ¿Nos podría recordar cuáles son esos 2 líquidos de los que hemos estado trabajando a lo largo de nuestros cursos que mantienen la homeostasis del organismo, por favor? Jonathan. Acuérdese que no importa que se equivoque. La saliva. Tal vez.
por Me ahí un sacó. lapsus. Ajá, Sí. hubo una interrupción con la conexión. Pero, a ver, entonces, ya estamos todos viendo nuevamente nuestra presentación, ¿verdad? Ujú. Ahí. Sí, profe. Entonces estábamos platicando con nuestro compañero Jonathan. ¿Sí está conectado nuestro compañerito? A ver. Sí, profe. Aquí está Jonathan. Discúlpeme por la interrupción. Ahí pasó algún lapsus medio raro. Pero entonces la cuestión era, ¿nos puede por favor comentar cuáles son esos dos líquidos de los que hemos estado platicando que conforman o que participan en la homeostasis del organismo, por favor? Me acuerdo del de arriba que es el plasma. Ok, bueno, en este caso, acuérdense que si sacamos una muestra de sangre y la centrifugamos, se va a separar de esta manera. Y la mayor concentración de ese líquido que participa en la homeostasis, pues sí, su 55% va a ser el plasma, que es lo que habíamos acordado. Pero ¿es únicamente el plasma lo que está circulando en este tejido que dijimos que lo íbamos a determinar como tal, que porque conecta todo lo demás en el organismo? O sea, está bien, lo está desmenuzando, pero en términos globales en general, acuérdese que el término organismo, conjunto de aparatos, conjunto de sistemas, órganos, tejidos y demás. En este caso, ¿cuál es ese tejido conectivo fluido? ¿Cuál sería su nombre? Que es el que transporta todas estas cosas y que está conformado principalmente por plasma. Pues es la sangre. Ok, perfecto, así es, así de sencillo, eso es lo que necesitaba escuchar. Entonces, uno de los líquidos, y ojo que habíamos acordado, lo he estado mencionando, que lo íbamos a definir como un tejido conectivo fluido. Estamos hablando de la sangre y como bien nos acaba de mencionar, su mayor composición va a ser el plasma. ¿Y cuál sería el segundo líquido? Usted mismo, Jonathan, por favor. ¿O quieren que le ayude a alguien más? Bueno, vamos a preguntarle a alguien más. Muchas gracias por su aportación, Jonathan. Vámonos con Carlita Pérez. Buenos días, ¿nos escucha? Carlita. ¿Tierra llamando a Carla Pérez? No, ¿verdad? También tiene dificultades de conexión. A ver, entonces... Edgar Aguayo, buenos días, veo su camarita aquí. Ah, ya lo vi activo, perfecto. Buenos días, ¿nos escucha? Sí, profe, buenos días. ¿Qué tal, Edgar? Entonces ya nos comentaba nuestro compañerito Jonathan que uno de los tres fluidos líquidos importantísimos para la manutención de la homeostasis del organismo, uno es la sangre, y el otro, ¿cuál sería? Puede ser... El plasma ya lo dijo. Sí, bueno, pero ojo, hay que ubicarnos. En la sangre hay plasma, que es la mayor parte, el mayor Recuerda constitutivo. blancos. Exacto, donde están Hay trans... Las blanco y células... rojo. Leucocitos. Ok, ya le están dando pistas. ¿Dónde se trasladan los leucocitos? Sí, ¿Dónde? en las... Bueno, sí se trasladan en la sangre. células... Pero ¿cómo se llama ese Sí, líquido? es en las células... Acuérdense que habíamos dicho, cuando se ultrafiltra el plasma, ¿en qué se transforma? Empieza con L. Hasta le estoy dando la seña con la mano, mire. No, profe, no sé, la verdad. Bueno, no importa. Vamos a preguntarle entonces a alguien más. A ver, Pepe Chuy, por favor, ¿nos puede recordar cuál es el ultrafiltrado del plasma? ¿A dónde va? ¿Cómo se le llama ese sistema? La linfa. Ok, excelente. En este caso, el sistema linfático lo que está trasladando, lo que mueve precisamente es la linfa. ¿Y qué habíamos dicho que era la linfa? Lo acabamos de mencionar hace unos minutitos. ¿Lo puedes repetir, por favor? ¿Qué es la linfa? ¿Es sangre? No, ¿O qué lo- es? La No, pregunta la es linfa. esa. ¿La linfa qué es la linfa? La linfa era... Ok. Espérame, déjame acuerdo, profe. Aquí tiene prácticamente la respuesta. A Nada ver, más que... ¿Qué le pasa al endotelio con la composición, en este caso del plasma? Se filtra, ¿no? Ajá. Y ese filtrado, ese líquido, ¿a dónde va? ¿A la sangre? No, sale de la sangre. Acuérdense Sale que de va la sangre. fluyendo y de repente Ajá. en los espacios de los intersticios o los espacios donde se conectan las células del endotelio, por aquí, empieza a Ujú. fugarse el plasma. Entonces es un ultrafiltrado del plasma, ¿verdad? En este caso Sí. lo que está bañando ahora los tejidos y posteriormente hay conductos que recolectan todo ese líquido, que es entonces ahora sí el sistema linfático. Linfático. Ah, Entonces la linfa se convierte a partir del plasma que está ultrafiltrado, que también en su mayor constitución va a ser agua, va a tener iones disueltos, es decir, sales y algunas proteínas.
Entonces me interesaba, exacto, así, perfectamente bien contestado. Hasta el momento ya hemos revisado la sangre, mayor constituyente plasma, y de ese plasma que se filtra de los intersticios se forma la linfa. Algo muy semejante se forma en el caso del sistema nervioso, que es lo que conocemos como el líquido cefalorraquídeo. Vamos para allá en un momento, pero esto es lo que me interesaba. Aquí rápidamente la velocidad de la luz, pues ya sabemos que lo demás que no es plasma son células o elementos formes. La mayoría van a ser los eritrocitos, lo demás van a ser plaquetas, que ellos participan precisamente en la hemostasis. Bueno, los leucocitos los vamos a dividir en granulocitos, y aquí tenemos todos basófilos, neutrófilos y eosinófilos. Entonces, eritrocitos principalmente nos van a funcionar para lo del intercambio gaseoso, las plaquetas para la manutención de la sangre en el endotelio y todo lo que son leucocitos, pues para la respuesta inmune. Yo creo que aquí no hay ningún problema. Eso también ya lo sabemos, me lo voy a brincar, si no, no acabamos. Ya sabemos las diferencias entre las venas y las arterias, la mayor presencia del músculo liso, las diferentes presiones que mencionaba Pepe Chuy, que obviamente en las arterias va a ser mayor y en las venas va a ser mucho menor. También ya sabemos la anatomía básica general fundamental de toda la tubería que tenemos, el endotelio en el organismo que lleva, dónde conecta y demás. También la principal, la arteria más grande que tenemos en el organismo, aorta, que dividimos generalmente en ascendente y descendente, y después estas se diversifican arteriolas y posteriormente capilares, vénulas, venas y nuevamente regreso al corazón. También ya sabemos el sistema porta, que pues todos estos tienen que, excepto los riñones, las demás vísceras tienen que conectar con el hígado para que esta pueda ser procesada y eventualmente mantener la homeostasis de nuestro organismo. Esto también pues ya el endotelio, la hematosis, cuando se hace el intercambio gaseoso, para mantener la sangre en su lugar, pues existe la hemostasia. La principal función de toda esta conexión de la sangre, que es este tejido conectivo fluido que está fluyendo a través de la tubería que conocemos como endotelio, pues es llegar a los tejidos precisamente para el intercambio de los gases y para los nutrientes. El sistema linfático, bueno, también rápidamente, es lo que decíamos, la linfa es este ultrafiltrado del plasma, principalmente compuesto por el agua, electrolitos, es decir, sales y algunas que otras proteínas. Entonces, rápidamente, pues los capilares es el nivel más fundamental, más fino, después los nódulos y posteriormente los ganglios linfáticos, donde se encuentra mayor presencia de linfocitos. Los órganos que serían de la linfopoiesis, tenemos al timo, que vamos a determinar los timocitos que se encuentran albergados en esta estructura, y posteriormente el vaso, que sería el secundario. Conforme vamos aumentando en edad, pues se va degenerando y el vaso va tomando mayor preponderancia para la maduración de los linfocitos, y lo vamos a dividir en la pulpa blanca y la pulpa roja, blanca por los leucocitos y roja por los eritrocitos. Como dijimos, pregunta general, que se le llama el fenómeno de la retiración o jubilación o destrucción de los eritrocitos del torrente sanguíneo por el vaso. Apoptosis. ¿Están de acuerdo con su compañerita? No, no es Entonces cierto. es lo de la célula. Exacto. Así Sí. es, cuidado ahí. Tiene que ver, si le cambio el prefijo, estoy de acuerdo, sería eriptosis. ¿Y cuál otro sinónimo dijimos para el mismo concepto? Era algo con cate, algo. Cateresis. Eritrocateresis. No, hemocateresis. Hemocateresis. Exacto. Es exactamente lo mismo que la eriptosis, no así con la apoptosis, pero tiene que ver con la destrucción de este tipo de células, muy particularmente que serían los eritrocitos. Entonces, avanzando, dijimos que los vasos linfáticos se van cada vez aumentando de calibre hasta llegar al conducto linfático derecho, que drena principalmente la cabeza, el cuello y el brazo derecho, y el conducto torácico linfático, prácticamente todo lo demás, para que no se nos olvide, así de sencillo. Y aquí nos habíamos quedado la última vez. Perfecto. Entonces dijimos, ahora sí, podemos retomar, que el aparato circulatorio lo íbamos a dividir en 3 sistemas principales, que ¿cuáles eran? Pregunta general. El circulatorio, el linfático. Y el vascular. Así es. Cuando estemos hablando de vascular, son todos Uy, estos, jole. él es el endotelio. Cuando hablemos del sistema circulatorio, estamos hablando precisamente de los componentes del corazón, que en su mayoría obviamente es el miocardio, que es el que permite las contracciones, que es la sístole, la relajación, que sería la diástole, y lo demás que es el endocardio, el pericardio y todas las demás estructuras que componen las válvulas mitrales, la tricúspide, etcétera. Y en el caso del linfático, pues también como lo acabamos de revisar rápidamente, que serían los nódulos, los ganglios y estos órganos linfopoyéticos, que sería el timo y el vaso. Así es, estos 3 sistemas son los que nos van a conformar lo que conocemos como el aparato circulatorio. Porque recuerden, un organismo conformado por aparatos, y los aparatos se conforman por sistemas y obviamente por sus órganos. Entonces, ahora sí, vámonos hablando de la embriogénesis. Esto ya recapitulándolo,
habíamos dicho que a partir del embrioblasto se va a conformar lo que es el disco embrionario, que va a tener dos estructuras fundamentales, una por encima y una por abajo. La de encima pues va a ser el epiblasto, y la que se encuentra inmediatamente en la parte inferior, el hipoblasto. Mediante la migración de células del epiblasto se van a conformar las tres capas embrionarias, en este caso sería el mesodermo, y finalmente para tener el endodermo en la parte más interna. Pues aquí nada más recapitulando, aquí tenemos la migración de las células del epiblasto que se van a meter entre el endodermo, el epiblasto entre el hipoblasto, que esas células son las que van a conformar el mesodermo. ¿Cómo dijimos que se le iban a llamar a esas células del mesodermo? Pregunta general. ¿Somitas? No, ¿Somitas? vamos para allá, pero es antes, un paso previo. No es que esté equivocado, solo se me adelantó un poquito. Empieza con M, así como el mesodermo. Mesenquimales. Mesenquimales, exactamente, perfectamente bien contestado, así es. Entonces, bueno, la cavidad amniótica la tenemos en la parte superior, el saco vitelino en la parte inferior. ¿Y cómo fue que dijimos que determinamos la estructura que tienen todos los cordados, que es el eje axial? Notocorda. El notocordio, así es, un Notocordio. notocorda, no hay ningún problema, exacto. Este sería un corte transversal y acá tenemos el corte sagital. Y ahora sí, vamos a lo que nos comentaba Luis. Entonces, partiendo desde el notocordio, el que está inmediatamente a un lado, ¿cómo dijimos que se iba a llamar? Mesodermo, ¿qué tipo? Paraxial. Paraxial. Exacto. Y de aquí, ahora sí, Luis, de aquí es de donde se nos van a originar los somitas. Pero vamos para allá para verlo más detenidamente. Admitir. Del mesodermo paraxial, entonces, ¿cuál es el que le sigue? El Mesodermo. intermedio. Intermedio. El intermedio. ¿Qué dijimos que nos iba a originar el intermedio? Bueno, vamos para allá, lo tengo más detallado, pero les dejo la pregunta para volvérselos a recordar. Y finalmente, ¿cómo le llamamos al mesodermo? El lateral. Exactamente, exacto, así es. Entonces, vamos con el chat, vamos a ver, ¿alguien tiene una pregunta? Profe, no disculpe, apenas volví a mi internet. No se preocupe, gracias por estar aquí. No se preocupe. Y entonces hablamos otra vez del notocordio, estamos enfocándonos en el mesodermo, ojo, y esto es lo que le vamos a considerar como el mesodermo intraembrionario. En la literatura también lo van a encontrar así. Entonces estábamos hablando del mesodermo paraxial, que exactamente como nos comentaba Luis, es lo que nos va a originar estas estructuras que conocemos como los somitas. Y estos habíamos dicho que se iban a diversificar en tres estructuras diferentes, muy particulares. Vamos a preguntarle a Ana Rendón, buenos días, ¿nos escucha? Hola, profe, sí. ¿Qué tal, Ana? Muy buenos días. ¿Nos puede recordar rápidamente, por favor, entonces los somitas, a cuáles tres estructuras nos van a dar origen? Acuérdese del notocordio, está mi puño, y lo envuelven. La parte más interna, la del medio y la externa. ¿Cuáles son esas tres estructuras? La parte más interna, externa. Esclero. ¿Recuerdas? ¿Esclerosis múltiple o qué? No. ¿Cómo sería el sufijo para una región anatómica? ¿Esclero qué? Cuando te digo... Tomás. Cuando estoy bebiendo algo, ¿qué estoy haciendo? Cuando agarro... Esclerotoma, miotoma. Ok. Y el que no es epidermis, pero que también conforma la piel o el tejido conectivo del mismo. Dermo. Dermatoma. Sí. Así, exactamente. Es perfecto, exacto. Estas son las tres estructuras que nos van a dar origen los somitas que vienen del mesodermo paraxial. Exactamente. Entonces, nada más recordando rápidamente, se supone que, bueno, esto ya lo debemos de saber. El esclerotoma, pues el esqueleto axial, vértebras y costillas. El miotoma, pues los mioblastos, es decir, el músculo esquelético o estriado. Y el dermotoma, pues la dermis, es decir, no la epi, sino el tejido conectivo que está debajo de. Acuérdense que la epidermis, ¿de dónde se origina? Pregunta general. ¿De dónde se origina la epidermis? Del mesodermo intermedio, ¿no? ¿Están de acuerdo con nuestro compañero Luis? Epidermis. ¿No era lateral? No, a ver, aquí creo que todos estamos empezando a entender que epidermis viene del mesodermo. No. Acuérdense que del ectodermo se va a originar tanto el sistema nervioso como la epidermis. ¿De qué células están conformadas la epidermis? Acuérdense de su cuadro histológico comparativo. Teníamos 4 distintivos. Entre ellos están los melanocitos, los queratinocitos, las células de Merkel y las células de Langerhans. ¿Sí se acuerdan? Sí. Esos se van a originar del ectodermo, que esos son los que conforman la epidermis, Cierto. la parte superior.
para que no se me confundan, por favor. Entonces, ahora sí hablamos rápidamente del mesodermo intermedio, y de aquí es lo que les hacía la pregunta. Estos nos van a dar origen a los nefrotomas. Por lo consiguiente, ¿de qué aparato estamos hablando? Del excretor. Exacto, que posteriormente el excretor nos va a dar origen a los genitales, o bueno, al aparato reproductor. Van muy de la mano. Primero es el excretor y finalmente se van a diferenciar las gónadas. ¿En cuál semana? Y ya estamos hablando, bueno, vámonos de lo general. ¿Cuál es el periodo en el que se empiezan a diferenciar los genitales en un humano? Para no decirle las respuestas. ¿Qué periodo es? Estamos hablando a partir de de las 12 semanas, ¿no? En el fetal. Ok, exacto. Es lo que primerito que hay que definir. ¿Estamos hablando de periodo embrionario o periodo fetal? ¿Hasta qué semana dijimos que duraba el periodo embrionario? La novena, ¿no? 9 Exacto, semanas. 9 semanas. De ahí en adelante ya se le considera feto. Y desde que es un feto, es decir, desde la semana número 9 hasta la número cuál, es cuando se hace la diferenciación de los genitales. ¿Se acuerdan? Cuando ya se sabe si es niño o niña. No. La No 12. estoy segura, o sea. Exactamente, 12. Habíamos acordado que desde la semana número 12 12. después de la fecundación. Recordando, periodo embrionario, desde que ocurre la fecundación hasta la semana número 9, todo eso periodo embrionario. De la 9 en adelante, ya es periodo fetal. Y la semana número 12, ahora sí, ya se puede determinar de manera física, por su fenotipo, si este feto es una niña o si es un niño. Así de sencillo. ¿Está aquí todos de acuerdo? Entonces, bueno, aquí están las gónadas. Y finalmente, la Sí, última profe. sección. Ok, perfecto, que bueno, me da gusto que estén activos. La última sección que estábamos hablando, que es el mesodermo lateral, ahora sí, que esto nos interesa porque vamos a cerrar el aparato circulatorio. ¿En qué y qué se nos va a dividir el mesodermo lateral? Los dermatomas, ¿no? No. No, Ahora exactamente. sí, lo que habían dicho Ah, sí, cierto. Es- Mesodermo es esplácnico es plástico y somático. Exacto. Y el esplácnico es el que nos va a dar origen al miocardio y obviamente al músculo liso de recubrimiento tanto del endotelio como también de los órganos y de las vísceras. Entonces, el músculo cardíaco, pues como lo indica, pues nos va a formar el corazón y el sistema circulatorio, y el músculo liso, pues todo ese recubrimiento, específicamente también el Sí, endotelio, que lo necesitamos tener ahí. Y el mesodermo somático, entonces ahora sí, acuérdense de las aletitas. Nuevamente recordando, del periodo embrionario hay que enfocarnos en cuál semana habíamos establecido que aparecen, entrecomillado, las aletitas más propiamente 5. los esbozos. Exactamente, desde la 5ª semana ya se aprecian ahora sí estas protrusiones, los chipotitos que nos van a dar origen a las extremidades. Es decir, que se va a estar desarrollando el esqueleto apendicular, no que del mesodermo lateral, específicamente del mesodermo esplácnico. Creo que por aquí tengo una imagen. Sí, aquí, ahorita la vemos. A partir de ahí es en donde se nos va a dar origen a el primordio cardíaco que habíamos aclarado que le íbamos a determinar como tubo cardíaco, que es la arteria que se origina del primer arco faríngeo. Entonces, a ver, creo que ya todos estamos viendo nuestra presentación nuevamente, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, esto ya lo hemos visto, esplácnico, lateral. Muy bien, entonces, recapitulando, ¿en cuál semana dijimos que está ocurriendo la organogénesis ergo la gastrulación? La tercera, ¿no? La tercera Así es. semana. Después de la implantación, viene la 3ª semana, ya se formaron estas 3 capas, o se están formando y se están haciendo estos fenómenos de plegamiento, de movimientos celulares y demás, que es lo que estamos apreciando en esta imagen. Entonces aquí lo que está representado en azul, en la parte superior, esto es el ectodermo. Lo que está en amarillo, la parte más interna, es el endodermo. Y estas partes rojitas, exactamente, que es lo que hemos estado recapitulando, representaría lo que es el mesodermo. Mesodermo. Ahora, habíamos dicho que lo que se encuentra en la parte interna es lo que, de acuerdo con la literatura, quien le pregunten y demás, o con quien le estén platicando, es lo que le vamos a determinar como el mesodermo intraembrionario. Entonces, lo que está fuera de esta parte, de esta lámina primigenia, es lo que le vamos a determinar como el mesodermo esplácnico. Y este sería el mesodermo lateral, estas aletitas que vemos en cada una de estas regiones, del lado izquierdo y el lado derecho. ¿Qué tipo de corte sería este? ¿Esta estructura que dijimos que iba a ser? Es sagital, ¿no? ¿Están de acuerdo No, con su este es compañero Luis? coronal. Bueno, sí, se podría decir que es coronal, pero de manera más O general transversal. es transversal. Así es, porque esto que estamos señalando aquí, ¿qué dijimos que iba a ser? La notocordia. El notocordio, así es el eje axial que se encuentra ubicado precisamente en el mesodermo.
Entonces, así es un corte transversal, o si bueno, coronal es correcto porque pues puede ser de la parte anterior o posterior, no se sabe, nada más es muy sencillo aquí. Entonces, cuando ocurren estos fenómenos de plegamiento, es como si se hiciera una empanada, un taco, creo que por ahí nuestra compañera nos había dicho que era como un taco, el taco sexy, porque al cerrarse estos dos extremos, se juntan, se fusionan. ¿Cómo dijimos que se iba a determinar el concepto cuando los tejidos se juntan, se fusionan? ¿An qué? ¿Ana qué? Anastomosis, ¿verdad? Sí. Entonces, estas esferitas que estamos viendo aquí, estos precisamente se les conoce como las arterias del primer arco faríngeo. Y es un fenómeno conocido como angiogénesis. ¿Habían escuchado el término, por ejemplo, el médico que es el angiólogo? ¿A qué se dedica el angiólogo o angiólogo? No, tiene que ver con el endotelio. Con toda esta tubería que hemos estado trabajando, que de las capilares, las vénulas, las arteriolas, arterias, venas y demás, todos los que se enfocan al estudio del endotelio se les conoce como angiólogos. Y cuando lo de las varices, que inclusive fíjense, las células que son tumorales o cancerosas, que son anarquistas y que no quieren pertenecer al organismo, como necesitan de nutrientes y el organismo no se los proporciona, secretan factores parácrinos. Ahorita lo vamos a revisar de hecho, pero rápidamente nada más para comentarles la idea, y empiezan a generar nuevos vasos sanguíneos o capilares para que les estén nutriendo y les estén llevando toda esta comida que requieren. A ese fenómeno se le conoce como angiogénesis, porque están formando nuevos capilares. Entonces, en este caso, la angiogénesis nos formó lo que serían las arterias del primer arco faríngeo, o, dependiendo la literatura que consulten, los tubos cardíacos, porque esos son los que se nos van a los que van a producir la anastomosis. O sea, se van a fusionar y posteriormente a esa fusión se va a originar nuestro corazón. Entonces, ahora sí, como nos comentaba Luis, sí sería un corte sagital. Hagan de cuenta que de frente lo cortamos y a la mitad, izquierda y derecha, es lo que estamos viendo en la imagen de la derecha. Entonces, vámonos enfocando aquí. Bueno, ya somos expertos en el endodermo, sabemos perfectamente bien que aquí se van a originar todas las vísceras, o la mayoría, exceptuando riñones, aclarando porque lo acabamos de ver con los nefrotomas que vienen del mesodermo intermedio. Entonces, nada más rápido, bueno, estamos viendo la parte izquierda, esto sería la región cefálica y la región caudal. Esta prominencia de aquí es lo que le vamos a conocer como la prominencia cardíaca. Entonces, una vez que se hizo el taco, que ya los tejidos se fusionaron, entonces ahora sí, de la misma manera, ¿en qué semana dijimos que iba a estar ocurriendo todo esto? Ya después de la gastrulación, que se están empezando a formar estas protrusiones, las yemas primitivas que nos van a dar origen a los distintos órganos. ¿7? No, ¿cómo crees? La séptima semana ya prácticamente está casi el feto. Acuérdense que desde la 9 en adelante ya es feto. De las 7, ¿qué pasa en las 7? Pues tenemos la cabecita más grande, más de la mitad del cuerpo, prácticamente ya está formado. No, digo, esto se lo digo para orientarlo, no creo que lo estoy exhibiendo ni mucho menos. Nada más para que todo nos quede claro. Entonces, no, después de la gastrulación, que es en la tercera semana, ¿qué sigue? ¿En cuál aparecen las 5 características de todos los cordados? En la 4. ¿En la 5, no? No. Pues, Acuérdense de las 5 son las extremidades, las aletitas, y con la cuarta son ahora sí las 5 características de todos los cordados, para que no se nos olvide. De ahí se empieza ahora sí la organogénesis por todas estas yemas, estas protrusiones, los chipotitos que nos van a dar origen a todos estos diferentes órganos. Aquí, bueno, el intestino primitivo o lo que sería el endodermo, dependiendo de la región que estemos hablando, pues se puede hacer el intestino faríngeo, anterior, medio y caudal. El estomodeo, que es el que nos va a dar origen a la boca, no tiene que ver con el endodermo, más bien es una invaginación del ectodermo. De ahí se nos van a originar precisamente estos tejidos que tienen un poco de queratina, tienen que tenerlo para estar revestidos y protegidos en la boca. Y el proctodeo, precisamente, pues de ahí se va a originar el recto, o la parte externa, vamos a decir. Aquí es lo que les comentaba, el divertículo respiratorio es esta yemita que estábamos revisando en su momento con el aparato respiratorio, que nos va a dar origen primero a la tráquea y posteriormente a los bronquios. El divertículo hepático, bueno, habíamos acordado que el hígado se va a considerar o es considerado la glándula más grande que contiene el organismo humano. Y bueno, aquí los primordios de las glándulas, tanto la tiroides como el timo. Entonces aquí, ¿qué dijimos que se llamaba a esta protrusión o a esta estructura que se encuentra hinchada justo debajo de la parte cefálica? ¿Prominencia qué?
si se anastomosan aquí las arterias del primer arco faríngeo, prominencia cardíaca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí ya nos está dando, desde la cuarta semana, acuérdense que habíamos acordado que ya empieza a latir nuestro corazón. Tiene que hacerlo, es el primer órgano, desde que somos concebidos, de la cuarta semana ya está latiendo, hasta que termina nuestra existencia en este plano, en este mundo, deja de latir. Entonces, es el primer órgano funcional del embrión, y hasta que nuestros estertores, si dejamos de respirar, hasta que deja de latir. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todos de acuerdo? No, profe, todo bien. Entonces, ahora sí, perfecto, para cerrar con el tema, esta parte de azul que hemos estado trabajando, ¿qué dijimos que era? Que se empieza aquí la región cefálica. El ectodermo, esto es el ectodermo. Esto que está en rosita, que lo que vimos con rojo en el anterior, entonces, ¿qué sería? Mesodermo. Este es el mesodermo. Esto sería el mesodermo lateral y aquí está el mesodermo esplácnico. Entonces, cuando hacen estos fenómenos de plegamientos o de enrollamientos, hagan de cuenta que se hace como si fuera un rollito primavera, como de esos que venden en las comidas orientales. Entonces, se está enrollando y la parte cefálica, por eso es lo que vimos acá arriba. Esta prominencia cardíaca es exactamente este de aquí. Esto rojito es la arteria del primer arco faríngeo o el tubo cardíaco. Aquí está simplificado, pero si se fijan, se supone, bueno, se pegó, se fusionó y de esa manera es que nos dio origen al miocardio, a lo que va a empezar a latir. Claro que le faltan muchas modificaciones, pero pues está en proceso desde la cuarta semana hasta la etapa fetal, que ya está prácticamente formado, que es que está haciendo todos estos fenómenos de organogénesis. Entonces aquí, de una vista un poco más alejada, el azul sería el ectodermo, lo de amarillo, como hemos estado trabajando, sería el endodermo, y lo que es rojito, esto es el mesodermo. El ectodermo. El rojito aquí es el mesodermo. Entonces, esta bolita, esta protrusión o esta prominencia, que dijimos que se iba a llamar como ¿qué? ¿Prominencia qué tipo? Cardíaca, ¿verdad? ¿Cefálica? No, el cefálico, acuérdense, siempre que hablemos de cabeza, encéfalo y tubo neural, siempre indefectiblemente vamos a estarnos refiriendo al ectodermo. Cuando estemos hablando del corazón, que es proveniente del mesodermo, y sobre todo porque aquí lo tenemos en rojito, esta es la prominencia cardíaca. Es lo mismo que está aquí, pero acá, digamos, de una manera como más global, más desde afuera. Entonces, ahora sí, para terminar, arterias del primer arco faríngeo, tenemos el lado derecho, el lado izquierdo, son, o inclusive también en la literatura los vamos a encontrar como tubos cardíacos. Ahí está. ¿Cómo dijimos que se llama? Anastomosis. Una vez que sucede la anastomosis, claro, no es tan simple, también tiene que pasar algunos periodos ahí de organogénesis, pero al final de cuentas el resultado siempre va a ser el mismo, que va a ser la obtención de nuestro órgano especializado, que va a conformar el aparato circulatorio, perteneciente al al sistema circulatorio, perteneciente al aparato circulatorio, y como se había mencionado, el corazón del embrión comienza a latir desde la cuarta semana. Nada más para terminar, nuevamente recapitulando, el corazón embrionario empieza a formarse desde el mesodermo lateral, específicamente esplácnico, y comienza a latir desde la cuarta semana. Bueno, ya está. El sistema linfático, que es como una vez que se origina, que se realizó, más bien que se presentó la angiogénesis, posterior a eso se le conoce como vascularogénesis, porque ya se están ahora sí ramificando todo el endotelio para conectar a todas las células de los tejidos del embrión. Entonces el sistema linfático aparece posteriormente a que ya se desarrolló. Hagan de cuenta que son como las vías del tren. Primero las principales se establecen y posteriormente las secundarias, que en este caso podríamos determinar que fue o es el sistema linfático, que aparece a partir de la sexta semana, es decir, ya mucho después de que nuestro corazón empezó a latir, que fue desde la cuarta. Entonces, rápidamente, nada más para mencionarles, creo que sí lo habíamos hecho en sesiones anteriores, cuando ya estamos hablando de la etapa fetal, como no tenemos que mandar sangre a los pulmones porque no tenemos la respiración pulmonar o la circulación menor, necesitamos un conducto, se le llama ductus arterioso, porque conecta lo que es la vena pulmonar con la aorta. Acuérdense que la vena pulmonar es la única arteria que va a trasladar sangre carbooxigenada o dopada con dióxido de carbono cuando ya somos adultos o cuando ya tenemos la etapa postnatal, cuando ya nacemos. Pero cuando somos embriones, o bueno, en este caso cuando somos fetos, no necesitamos enviar tanto torrente a los pulmones porque pues, no estamos respirando. Entonces lo que sucede ahí es que este ductus arterioso lo que conecta es precisamente la vena pulmonar con la aorta, para que ahora sí se haga la circulación para que esté oxigenando los demás tejidos en formación, en este caso, bueno, del feto. Una vez que nacemos, por supuesto que eso tiene que cerrarse por el cambio de presión y demás, esto deja de funcionar
y bueno, se conecta la aorta con la arteria pulmonar y el foramen oval. Esto lo que va a conectar son las aurículas, la izquierda con la derecha. Por supuesto que también al momento de nacer, de manera normal, puede llegarse a tardar hasta 6 meses máximo, hasta 1 año, dependiendo, cada organismo es diferente. Pero si después de ese periodo de tiempo seguimos teniendo estas cardiopatías, pues sí se tiene que establecer ahí una operación quirúrgica. Pero de manera natural el organismo tiene que sellarla sí o sí, a más tardar en 1 año, desde que es la etapa postnatal. Es decir, desde el nacimiento hasta 1 año después, estas estructuras que servían de conexión cuando éramos fetos, tienen que sellarse, tienen que cerrarse, porque entonces va a representar un riesgo para el organismo en etapas posteriores del momento postnatal. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe, todo bien. Entonces, bueno, la madre básicamente tiene la circulación pulmonar, se oxigena, circulación sistémica, y finalmente lo que es la placenta, que es lo que conecta con la madre, la sangre de la madre con el feto en este caso, se va a la vena umbilical, es la que va a entrar por el lado izquierdo del corazón del feto, y como tenemos estos ductos de conexión, que es el ductus arterioso y el foramen oval, pues ahí se distribuyen la sangre carboxigenada y oxigenada, así como exactamente como los anfibios, lo que les platicaba hace algunas sesiones. Y finalmente la arteria umbilical es la que va a regresar todos ya los desechos y el CO2 que se están formando del embrión, bueno, en este caso del feto, para regresarlos a la placenta y que regresen a la circulación sistémica de la madre. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? No, Yo la todo verdad bien, sí me profe. estoy confundiendo un poco, profe. A ver, díganos, Pero- ¿cuál es la pregunta? No, o sea, yo digo porque se me hace como mucha información, Ajá. pero ya viendo la grabación, pues ya me va a quedar más claro. Digo, Sí, porque está discúlpeme, bien la explicado, verdad es pues. que voy corriendo porque quiero que revisemos al menos lo básico esencial del sistema nervioso central para que el viernes ya sin demora abarquemos perfectamente bien central y periférico. Es sencillo, digo, se los voy a manejar dentro de lo posible, de lo más sencillo posible. Pero perdónenme, la verdad es que sí voy corriendo con esto para terminar el sistema circular. Es muy interesante, me gustaría hablar más, pero desafortunadamente no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, si gusta, nada más le dedicamos 10, 15 minutitos a hablar del sistema nervioso central, generalidades, para dejarle aquí. Y el viernes, como usted mencionaba, si tienen dudas, pueden revisar con todo gusto las grabaciones, anoten lo que sea que les haya quedado de alguna cuestión y con todo gusto el viernes los podemos abordar con un poquito más de calma y ahora sí ya entrando en temática con lo del sistema nervioso. ¿Les parece? Sale. Profe, A sus órdenes. ¿para cuándo es la bitácora nada más? ¿Me lo puede repetir? Claro, es para dentro de 15 días. Déjeme abrir el calendario. Vámonos para agosto. 11 de agosto, ¿no? Dijo. Es el martes 11 de agosto. Ese mismo día, digo, puede haber cambios si ustedes me lo solicitan. La bitácora no. Ese día va a ser el establecido para entregarla, pero el último examen parcial puede ser el martes o puede ser el viernes de esa semana. Ya Ok, dependerá profe. de cómo se organicen con sus demás docentes. Si ustedes quieren, lo aplicamos sin problemas el 11 de agosto o el 14. Ahí ya lo dejo a su consideración, pero la bitácora, perdón, sí o sí, va a ser el 11 de agosto. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Y luego, bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Ah, es que como que escuché un silencio sepulcral y dije, oh no, creo que va a haber otro lapsus de desconexión. Bueno, rápidamente, para no entretenernos y para darles tiempo de que se vayan a desayunar, ya estamos viendo todos nuestra presentación del sistema nervioso, ¿verdad? Sí. Excelente. Pregunta capciosa. Esto sí me interesa porque es el fundamento, es la base para entender el sistema nervioso. ¿Qué tienen en común una tormenta eléctrica y un organismo humano? Pues que tienen impulsos eléctricos. Bueno, sí, esa sería como la respuesta, pues sí, más clave, más fundamental. Perdón, profe, ¿cuál es su pregunta? ¿Qué tienen en común una tormenta eléctrica y el organismo humano? Sinapsis. Sí, la sinapsis. Bueno, las nubes no tienen... Bueno, fíjense Sí. que ahora que lo mencionan, sí existen fenómenos en los que una nube produce la carga que se descompensa, cargas positivas y negativas, y se conecta con otra nube. Podríamos considerar que eso sería una nube sináptica. Es muy absurdo, pero es una buena analogía. Qué bueno, qué bien pensado. Pero así es. Lo que tenemos en común, tanto las tormentas eléctricas como el organismo humano, es que tenemos cargas, tanto positivas como negativas, dependiendo de la composición de las moléculas en las que se encuentren dependiendo de lo que estemos hablando. De manera general, ¿sabemos cómo se forma un rayo en una tormenta eléctrica? Bueno, aquí ya les estoy prácticamente dando la respuesta, que es esto que está vibrando. Son moléculas que se encuentran en constante cinética, movimiento.
Entonces, habíamos comentado que la primera de las capas de la atmósfera, digo, no es necesario que se lo aprendan, pero por cultura general conocemos que se llama como troposfera. Entonces, la troposfera, que es hasta donde llegan los aviones, habíamos determinado que tiene una altura aproximada de 10 más o menos kilómetros. Entonces, todo ese espacio, imagínense, las nubes tienen para poderse distender, como pues es un gas, y al momento del cambio de temperatura, las vibraciones de sus moléculas, las partículas subatómicas y demás, todas estas fricciones lo que nos están generando es precisamente un diferencial, lo que se le conoce como un potencial de acción. Ya enfocándonos en neuronas, pues también se le llama de la misma manera, pero en términos de física, un potencial de acción es un diferencial que existen entre diferentes cargas. Eso es precisamente lo que nos va a originar un... ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, todo bien. Ah, perfecto. Entonces, este es el fundamento del cómo es que funcionan las neuronas. Precisamente, ¿cuál es la función de las neuronas? Así, pregunta general. ¿Transmitir impulsos? Ok, sí, perfecto. ¿Pero qué tipo de impulsos? Eléctricos. ¿Químicos Exacto. o eléctricos? El principal va a ser el impulso eléctrico, que está mediado, como mencionaba nuestro compañero Luis, por los neurotransmisores, que se puede determinar por agentes químicos. Entonces, bueno, ahorita lo vemos, pero para no entretenernos tanto y que nos quede claro, lo que hay en común, cuando ven un rayo, un relámpago, hagan de cuenta es exactamente lo mismo que está ocurriendo cuando ustedes están aprendiendo algo, están memorizando, están recordando o están imaginando, porque sus neuronas están haciendo esas conexiones y como están transmitiéndose impulsos eléctricos, digo, claro que hablando de nubes y fenómenos troposféricos, pues son de kilómetros de envergadura. En nuestro caso, en nuestro cerebro, pues como todos están compactados ahí, está un cálculo estimado de que nosotros tenemos en nuestro encéfalo aproximadamente 80,000 millones de neuronas. Entonces imagínense la capacidad, la actividad cerebral que tenemos, si pudiéramos apreciarlo como lo hacemos con una tormenta eléctrica, cada diferente parte de nuestro cerebro, si estamos imaginando, si estamos viendo, si estamos leyendo, si estamos haciendo cualquier actividad cognitiva, se vería exactamente como los relámpagos. Ciertas partes de nuestro encéfalo van a estar más activas dependiendo de la actividad que se esté realizando en ese momento, pero se ven como estos destellos, estas sinapsis, porque son precisamente impulsos eléctricos. Pero bueno, continuemos, así es. Entonces, bueno, recapitulando, porque ya es el último de los tejidos que nos hace falta revisar, rápidamente vamos a preguntarle a Pepe Chuy. Pepe Chuy, buenos días, ¿nos escucha? Sí, profe. ¿Qué tal, Pepe Chuy? ¿Nos puede recordar rápidamente cuáles son los 4 tejidos fundamentales que componen a un organismo? Ok, los tejidos es liso. ¿Liso qué? ¿Rugoso, doblado, planchado? O sea, pero liso, ¿dónde Estriado. pertenece? Ok, o sea, a ver, está hablando de ¿qué tejidos es liso o estriado? Ah, ok, el tejido liso, estriado. El liso es... El tejido liso es... Se me va muy en lo muscular. particular, o sea, está bien, es uno de los tejidos fundamentales, pero acuérdese, vámonos más de lo general a lo particular. Aquí ya me está diciendo que el miocardio y que la actina y la etropomiosina, o sea, está bien, pero vámonos un poquito Ok, más a ver. para atrás. Dijo liso, estriado y cardíaco, ¿esos son qué? ¿Tejido de qué tipo? Muscular. Excelente, así muy bien. Vámonos con alguien más. Dafne, buenos días, ¿nos escucha? Bueno, Dafne. Sí, profe, buenos días. ¿Qué tal, Dafne? Buenos días. Entonces ya nuestro compañerito Pepe Chuy nos recordó que está el tejido muscular dividido en estriado, liso y cardíaco. ¿Nos puede recordar alguno de los otros 3 que nos faltan, por favor? ¿Los tejidos especializados? ¿Que serían de qué categoría o qué clasificación? Ojo, que se supone que esto también ya lo deben de tener presente perfectamente bien dominado. Si les hago estas preguntas es porque quiero averiguar a ver si realmente hemos estado recapitulando toda la información que hemos estado trabajando. Pero a ver, vamos a darle pistas. Sí, tejidos especializados, pero antes hay no especializados y esos dos... ¿Los conectivos, profe? Exacto, así es. A ver, déjenme checar el chat. Mi internet está fallando. Ok, bueno, no pasa nada. Recuerden, estas sesiones se graban. Les recomiendo, como siempre, encarecidamente y reiteradamente comentándolo, revísenlas, por favor, y si tienen preguntas, me las hacen cuando en la próxima sesión y demás. Así es, continuando entonces, hablábamos del tejido conectivo que se va a dividir en especializado y no especializado. Ya mencionaron el segundo, que es el tejido muscular, que se divide en 3, que es el liso, cardíaco y estriado. Entonces nos faltan 2. Aquí de pregunta general para no tardarnos. ¿Cuáles nos faltan? El que estamos revisando en este momento y el otro.
Epitelial, ¿no? Excelente. ¿Y se puede dividir en cuál y cuál? ¿El epitelial? Simple. Y estratificado. Excelente. Y el último que estamos revisando precisamente es el tejido nervioso. ¿Y qué es lo que va a hacer el tejido nervioso principalmente? Las neuronas. Esa es la célula fundamental. ¿Pero qué hacen las neuronas? ¿Qué habíamos acordado? Sinapsis, impulsos eléctricos. Exactamente. Las dos es correcta. Son impulsos eléctricos, que es lo que vamos a determinar como sinapsis. Ahorita vamos a verlo con mayor detalle. Esto también es recapitulación. ¿Qué tipo de comunicación es la que estamos viendo aquí? Paracrino, ¿no? Endocrino. No. Acuérdense, cuando se está mandando por el torrente sanguíneo, es decir, por el endotelio, la célula emisora por la que llega hasta la blanco, es endocrina. La vamos a definir como las células que transmiten pues estos mensajes químicos a través del torrente sanguíneo y que llegan hasta sus células blanco. En este caso teníamos el ejemplo de cuando ocurre la implantación. ¿En qué semana dijimos que está ocurriendo eso? En la segunda semana. Exacto, que el trofoblasto, que es la parte más externa de lo que es el blastocisto, está emitiendo ¿qué hormona dijimos que se llama? Gonadotropina coriónica humana. Exactamente, que va a afectar el cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo al recibir esta hormona que es la GSH o gonadotropina coriónica humana, ¿qué va a secretar el cuerpo lúteo? Que está a favor de la gestación. Progesterona. Así es, exacto. Entonces, este tipo de comunicación celular, ¿cómo la vamos a determinar? Que está emitiendo y está recibiendo sus propios receptores. Autócrina, ¿no? Autócrina. Exacto. Y se va a definir como pues la célula sintetiza y libera inductores que estimulan sus propios receptores. Y luego, ¿cómo dijimos que se iba a llamar este tipo de señalización celular o comunicación? Por contacto directo. Yuxtacrina. Exacto. Básicamente, pues sucede por contacto directo. El ligando, es decir, en la membrana de la célula emisora, se conecta con los receptores de la célula blanco. Y esta es la que siempre hemos estado revisando, que incluso me comentaron al principio. ¿Qué tipo de comunicación va a ser esta? Sí, paracrina. Paracrina. Exactamente, que dijimos que la célula inductora está liberando todos estos compuestos alrededor, afectando a las células circundantes. Ahora, en el cuestión de en el periodo embrionario, acuérdense dijimos el canónico, el factor de transcripción o el factor paracrino, que iba a estar así rapidísimo, iba a estar actuando en todos lados. ¿Cuál dijimos que era? ¿Cómo, que no era un erizo, sino que era que no era puercoespín, sino un erizo. Exactamente, el Sonic Hedgehog. Así es, que está promoviendo procesos intracelulares precisamente en el periodo embrionario. Y esta es una señalización parácrina, exacto. Todo esto es recapitulación, obviamente, porque ya vamos a llegar a la última de las comunicaciones que nos hace falta revisar. En sentido estricto, si me dicen, pues bueno, profe, eso no sería una comunicación parácrina, pues sí, la verdad es que sí es comunicación parácrina porque son células que están emitiendo a las vecinas. No obstante, como es tan especializada, tiene su propia clasificación, que es ¿cómo le llamamos a este tipo de comunicación? ¿La que se produce entre neuronas? Sinapsis. No, acuérdense, les di la pista. Si dijéramos que es parácrina, está bien, sería correcto, pero, exacto, por ahí nos mencionaba nuestra compañerita Nancy, la que es muy específica de los impulsos nerviosos es lo que le vamos a determinar como la comunicación mediante la sinapsis. Todo lo que está ocurriendo aquí, lo que nos mencionaba inclusive al comienzo Luis, así es. De hecho, van a ser mixtas, pueden ser exclusivamente impulsos nerviosos dependiendo la distancia que exista en el espacio presináptico o mediadas por neurotransmisores, así es. Pero indefectiblemente siempre tiene que haber una despolarización de la membrana, es decir, tiene que mandarse un impulso eléctrico. Ahora, lo vamos a definir de la siguiente manera, pues las neuronas, que ya sabemos son las células especializadas del tejido nervioso o del sistema nervioso, son las que emiten estas sustancias químicas que las vamos a determinar como los neurotransmisores. Estos se expulsan al espacio sináptico, es decir, donde no se están conectando la célula presináptica con la postsináptica, sino que hay este espacio vacío, y estos neurotransmisores son captados por los receptores de la célula consiguiente. En este caso, de manera técnica, le vamos a determinar como la célula postsináptica, que es la que emite una respuesta. Y atención aquí, la respuesta puede ser excitatoria o puede ser inhibitoria, dependiendo del neurotransmisor del que se esté tratando. Entonces, ¿cuál neurotransmisor? Como ¿no? ¿Como el qué, perdón? Como la adrenalina, ¿no? Ok, exacto. Pero en este caso, de manera general, sí, esa sería excitatoria, pero la que más se transmite son los receptores colinérgicos. Estamos hablando de receptores colinérgicos. ¿Cuál sería el neurotransmisor que los está excitando?
la colina, bueno, no tiene nada que ver con la parte posterior. Era la... La acetilcolina. Exactamente. Sí, acetilcolina. La acetilcolina es precisa, promueve factores excitatorios, es decir, despolariza las membranas para que se envíen los impulsos eléctricos. Y un inhibidor, ¿qué neurotransmisor sería un inhibidor de esta actividad excitatoria? Les voy a dar una pista, se empieza con GABA, por sus siglas en inglés. Sí, no me acuerdo cómo se llama, solo recuerdo que se llama GABA. Sí, es el ácido gamma aminobutírico. Pero entre nosotros le vamos a conocer como GABA. Así como GABO, pero feminizado, GABA. Entonces, el acetilcolina exactamente es un excitatorio y el antagonista, lo contrario, lo que promueve, no te despolarices, en este caso sería el GABA. Ácido gamma aminobutírico, ya termino desmenuzándolo el concepto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? No, todo bien. Todo claro, profe. Entonces, vamos a revisar las células que componen el sistema nervioso central y aquí le dejamos para poder continuar el próximo viernes. Sirve que les subo su trabajo de los 2 cuadros histológicos comparativos que nos hacen falta, que los vamos a sintetizar en estos 2 para revisarlo el próximo jueves y el viernes con toda la información y detalles y demás, porque bueno, nos comió un poquito de tiempo lo del aparato circulatorio, cerrarlo adecuadamente. Insisto, si tienen dudas, como nos comentaba su compañerito, por supuesto que lo podemos retomar para que nos quede claro a todos. Pero entonces hasta aquí le vamos a dejar con revisando las partes principales de la unidad estructural fundamental del sistema nervioso. ¿Y qué estamos viendo aquí entonces? La neurona, ¿verdad? Ahora, la neurona se va a componer principalmente de las siguientes secciones. Lo que está ramificando fuera de su cuerpo, o lo que sería el soma de la neurona, para no confundirlos, bueno, el citoplasma, va a ser denominado como dendritas. La que tenga mayor tamaño, ¿cómo se le va a llamar a esta estructura? Que no es una dendrita. Ay, eso es un nombre. Exacto, se les va a conocer como axones, o dependiendo de la literatura que consulten, también le van a encontrar como el cilindroeje, porque tiene forma cilíndrica y es un eje porque pues es el más largo del cuerpo de la célula, ¿no? En este caso de la neurona. Pero para no confundirnos, nosotros lo vamos a determinar como, si no es dendrita y es el más grande de todos, pues va a ser el axón. En este caso lo que se está señalando, acuérdense, no sé si les... Mielina. Exactamente. No sé si apenas van a llevar su curso de neurología, ¿verdad? Tienen 2. Neurofisiología ya llevamos. Debería ser al revés. Primero es neurología, pero bueno, entonces ya estamos un poquito más enterados. Así es, estas son las vainas de mielina, que qué tipo de células las van a secretar o producir en el caso del sistema nervioso central. Las vainas de mielina están hechas de DHA y DPA, ¿no? Lípidos principalmente, algunas proteínas y glúcidos, pero las van a estar secretando, o bueno, en este caso lo que sucede, imagínense que mi índice es el axón, mi puño, mi mano es la neurona, y la palma de mi mano derecha es, en este caso, el oligodendrocito, es la célula especializada de la glía, ahorita vamos para allá a definir eso, lo envuelve, y mi puño cerrado, acuérdense, mi índice es el axón, mi puño cerrado es la vaina de mielina, que sigue siendo el citoplasma del oligodendrocito. ¿Sí queda claro? Sí. Nuevamente, mi mano esta es la neurona, este es el axón, lo que diga mi dedito, y cuando yo lo envuelvo con mi puño, este es el oligodendrocito. Es lo que estamos apreciando aquí, que es esta vaina de mielina. Y claro que el oligodendrocito, si tuviera más manos, pues agarraría cada vez más espacios, ¿no? De diferentes neuronas. Entonces sí, las vainas de mielina van a ser súper útiles para hacer la ¿Cómo se le va a llamar a ese tipo de transmisión del impulso eléctrico que está mediado por las vainas de mielina? Pues, transmisión saltatoria. Bueno, así le conocemos, ¿no? En la fisiología. Transmisión saltatoria, porque aquí se despolariza, aquí no, pero este cambio de potencial, acuérdense que habíamos hablado de las nubes y los rayos, estimula la siguiente sección que no está mielinizada, por lo consiguiente rápidamente reacciona y entonces se va transmitiendo hasta la terminal axónica. Es lo que se le conoce en fisiología como transmisión saltatoria. Claro que va a haber algunas ocasiones en las que los axones no están mielinizados, pero en la mayoría de las ocasiones, o deberían de estarlo porque son mucho más eficientes y ahorran energía, van a ser precisamente estas células de la glía o auxiliares, específicamente del sistema nervioso central, los oligodendrocitos. ¿Cómo se llaman las que se encuentran en el sistema nervioso periférico que hacen exactamente lo mismo? ¿Se acuerdan? Las células de Schwann. Bueno, si es en alemán, lo quieren decir apropiadamente, es Schwann. Si lo quieren decir Schwann, o no sé, digo, está raro, algunos le dicen así. Schwann.
pero el correcto, la terminación o la pronunciación es Schwan, como van para allá, Schwan, ajá. Das ist Schwan. Ok, Células perfecto. del Juan. O células del Juan, castellanizado o mexicanizado, podría ser, pero la van a sacar mal en los exámenes, así que no se los recomiendo. Así que, rápidamente, ok, dijimos que aquí es donde ocurren las sinapsis, es decir, donde se conectan los axones de la presináptica con la postsináptica, pero atención, no siempre van a ser axón con axón. La mayoría de las ocasiones va a ser axón con dendrita o axón con el cuerpo de neurona. Son las menores, pero sí sucede. Y en menor cantidad, axón con axón, pero bueno, aquí por cuestiones didácticas así lo vamos a dejar. Entonces aquí es el axón terminal, es en donde precisamente ocurre lo que vimos con antelación. Se liberan los neurotransmisores para que puedan estimular los receptores de la célula postsináptica, ya sea una respuesta excitatoria para continuar la despolarización y con el impulso eléctrico, o lo contrario, que sería inhibitoria, que no se emita un pulso eléctrico. Así es. Entonces, lo que se mencionaba, los axones, dependiendo de la parte del cuerpo, del lugar, la región anatómica celular de la que se esté tratando, van a conectar axón con dendritas, que es la mayoría, o axón con el cuerpo o el soma de la neurona. Entonces, nada más hay que agregarle el prefijo axo. Cuando estamos conectando axón con axón, es axoaxónica. Cuando está conectando axón con dendritas, exactamente, así de lógico. Axosomática. Así es. Ahora, como dijimos, ya me lo contestaron perfectamente bien, es la vaina de mielina que es producida en el caso del sistema nervioso central. ¿Por qué tipo de célula? Oligodendrocito. En el caso de del sistema periférico, sistema nervioso periférico, ¿cómo dijimos que se iba a llamar en alemán? Schwann. Exactamente. Schwann, exacto, Schwann. Y en el caso de las porciones que no se encuentran mielinizadas, ¿cómo se les va a llamar a esos nódulos? Que no están mielinizados. Nódulos de Rambier. En la literatura, o a quien le pregunten, es correcto, digo, esto nada más por respetar a los que lo determinaron, pero si encuentran espacios desmielinizados, digo, está bien, no pasa nada, pero por convención y de manera general siempre lo vamos a determinar como el nódulo de Rambier, donde ocurre el impulso saltatorio, la transmisión saltatoria, de aquí para acá, para acá, para acá, donde no está la mielina. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Sí. Y lo que dijimos, lo que no es una dendrita, pero que es lo más grande, lo más extenso de toda la célula de la neurona, ¿qué dijimos que se iba a llamar? Esto de aquí. ¿El axón? Exacto. El axón o cilindroeje, bueno, para no confundirnos, pero por si lo leen por ahí en alguna parte, pues es lo mismo que el axón. Así de sencillo. Y bueno, aquí lo revisamos para terminar. Aquí lo que estamos viendo, lo que les decía, la mayoría de las comunicaciones van a, la célula postsináptica, es decir, la que lo recibe, van a ser por las dendritas. Todas estas son las dendritas y la de mayor tamaño, longitud y estructura, pues va a ser el axón. Entonces, en este caso, recapitulando nuevamente, aquí lo que está recibiendo nuestra neurona son estímulos por las dendritas. En este caso son excitatorios. Podríamos estar hablando de la acetilcolina que le está indicando, pues se emite el impulso eléctrico, despolarízate, y sigue enviándolo hasta llegar al terminal axónico. Es decir, a la última parte de la sección de su axón. Entonces, ¿cómo dijimos que se llamaban estos en el sistema nervioso periférico? Los que producen las vainas de mielina. Células de Schwann. Así es. ¿Cómo dijimos entonces que se le llaman a las regiones desnudas que no están provistas de mielina? Nódulos de Rambier. Exactamente, nódulos de Rambier o desmielinizados, como se les haga. Yo digo que Rambier es más fácil, ¿no? Pero bueno, nada más se los digo como sugerencia. Y en esta sección del axón, que es la parte final o terminal, pues como lo indica la región, es el axón terminal. Entonces, vamos a tener 3 tipos fundamentales de neuronas. Y atención, que aquí estamos hablando de neuronas, no de la glía. Que la neuroglía van a ser todas estas células auxiliares que le dan soporte a todo el sistema nervioso. Aquí enfoquémonos única y exclusivamente a las neuronas. Entonces vamos a tener 3 tipos fundamentales. Sensoriales, es decir, bueno, vamos para allá, y motoras. Y estas vamos a encontrar sinónimos, para que no se nos olvide, o sienten o mueven, así de simple. Las sensoriales son las que vamos a determinar como las aferentes, o sea, las que afectan. Las que reciben un estímulo y se lo transmiten al sistema nervioso central. Oye, fíjate que te estás quemando. Las eferentes. Esas son las Tiene aferentes. sentido, de hecho. Tiene mucho sentido. Y las que efectúan son las eferentes, las que te mueven. Entonces, el ejemplo, me estoy quemando.
Estoy sintiendo, acuérdense de las células de Merkel, de la piel. Entonces me están indicando, te quemas, las eferentes, las motoras, las que te mueven, te quitan de que te estás quemando. Y la tercera neurona principal fundamental son las interneuronas, las que conectan principalmente las aferentes con las eferentes. Estas dos se van a encontrar, bueno, no se crean, las interneuronas siempre van a estar en el sistema nervioso central, nunca se van a encontrar en el periférico, porque tienen que actuar como intermediarios. Entonces, para determinar de manera general, las sensoriales o las aferentes, lo que nos van a hacer es, como se mencionaba con el ejemplo, enviar información que es enviada desde la periferia, o sea, todo nuestro entorno circundante, en dirección al sistema nervioso central. De que, te machucaste, inmediatamente me llega la respuesta. O sea, de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro, así es. Sí, AFE de afuera. No, bueno, ya a mí se me hace más fácil AFE de afectar y F de efecto, pero como ustedes decidan, como se les haga más sencillo. Entonces, lo contrario, lo que hacen las eferentes o las motoras, que sería... De adentro hacia afuera. Exacto, información enviada desde el sistema nervioso central en dirección a la periferia, normalmente para quitarte, para moverte, para reaccionar. Así es. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. Nos queda, de hecho, un minutito. Terminamos perfectamente bien en tiempo. Entonces, en unos momentos les subo su actividad de los 2 cuadros comparativos histológicos. Los revisamos el jueves y continuamos para terminar con el sistema nervioso periférico con sus respectivas estructuras. ¿Les parece? Sí, profe. Excelente. Pues muchísimas gracias a todos por su participación y asistencia y nos estamos viendo el próximo jueves a las 9 de la mañana. Ánimo, profe. Muy bien. Muchas gracias. Que tenga buen día. Igualmente, cuídense, que estén bien.